decirle que quedan exactamente, contando el día de hoy, 7 días para la elección al Poder Judicial. 7 días para que se lleve a cabo esta elección al Poder Judicial. Usted ya tiene sus candidatos por quién usted va a votar. El próximo domingo se abren las casillas a las 8 de la mañana. Vamos a elegir los mexicanos y las mexicanas, vamos a elegir los ministros de la Corte, ministros y ministras. Son nueve ministros que se van a elegir. Actualmente la Corte cuenta con 11 ministros, pero en esta nueva ley que fue hecha en septiembre, enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada por él mismo, publicada por él mismo, legislaron morenistas, panistas, priistas y MC. En esta reforma hubo muchísimas cosas. El asalto al Senado, que entraron estos supuestos estudiantes de derecho, pero estaban disfrazados de priistas y panistas. El supuesto secuestro de un senador de MC y que se lo quisieron cargar a Morena. Nunca existió. Luego viene lo de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo. El escándalo que se armó en ese entonces. Se lleva a cabo esta reforma, pasa, se va a los congresos de cada estado, eso es aprobada esa reforma, luego regresa, son promulgadas esa reforma es promulgada por el Senado, en la Cámara de Diputados, y luego Andrés Manuel López Obrador lo firma un 15 de septiembre, y es publicada un 16 de septiembre, estando Claudia Sheinbaum como presidenta electa en septiembre, porque ella asume el cargo en octubre. Entonces, se publica el 16 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador, al lado de Claudia Sheinbaum, fue la invitada de honor, firma para decretarse. Y es publicada el 16 de septiembre. Una fecha histórica para todos los mexicanos. Finalmente, llega el proceso de insaculación, de escoger los perfiles, quiénes son los perfiles aptos para participar en esta elección. ¿Quiénes son los que eligieron eso? Son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Los tres poderes de la Unión son los que evaluaron los perfiles de los participantes actuales que están en campaña en este momento. Se termina esta campaña pasado mañana, o sea, miércoles. El día miércoles se termina esta campaña ya, se da por cerrado todo. Ahorita, bueno, no ahorita, cuando nomás estuvo toda la reforma, panistas, priistas quisieron detenerlo, no pudieron, era su oportunidad para que se unieran. Marco Cortés diciendo que iban a pedirle al ejército que detuviera esta reforma. Porque acuérdense que también fue a la Corte para que se invalidara esta reforma. Una vez ya que fue aprobada por todo, fue a la Corte quien se prestó, la Corte actual que preside Norma Piña y su grupo de séquitos, un sofisticado número de ministros llegados al régimen del PRIAN, quisieron tumbar esta reforma. Norma Piña se tambaleaba, decía que eran 8 votos, necesitaban 8 votos, cuando en realidad la ley que ella estaba utilizando es la ley anterior. Pero realmente Norma Piña quedó en ridículo, quedó en vergüenza, fue la peor política en la historia de la Corte, porque hablemos de política, no es una ministra, estaba haciendo política a favor del PAN y del PRI. ¿Sí? La peor política en la historia de México. La peor ministra en la historia de México. Quedó en ridículo, quedó en vergüenza. Quedó demostrado que ella está a favor de los grupos empresarial, pues la cúpula que tiene el dinero. Ella está a favor de ellos, no está a favor de los más necesitados. No hace justicia para los mexicanos de a pie. Eso no lo hace. Ahí quedó demostrado que Norma Piña es la peor política. Le digo que es la peor política porque no era una ministra, estaba haciendo política. Demostrado quedó. Se prestó la Corte para tumbar, para invalidar esta reforma al Poder Judicial cuando realmente ya estaba aprobado por la Cámara de Senadores por mayoría calificada. Ya estaba aprobado por la mayoría de los congresos de todos los estados de México. Ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y aún así, querían tumbar esta reforma. Fue un escándalo total. Llegó el grado de que Marco Cortés pedía encarecidamente que el ejército mexicano abogara o saliera a las calles para que se invalidara esta reforma al Poder Judicial, porque supuestamente se está acabando con la democracia, porque supuestamente se está acabando con un poder autónomo como es la Corte. Eso es lo que decía Marco Cortés. Se fueron a España a pedir que intervinieran a la OEA, o sea, a otros países. Ellos realmente, eso es lo que hacían.
pero nunca pudieron. Hoy en este momento, ¿quiénes son los otros detractores? ¿Quiénes son los que están en contra nuevamente de esta reforma, de esta elección, ahora elección al Poder Judicial? Pues los maestros. Los maestros nuevamente quieren boicotear la reforma al Poder Judicial. Los maestros, los mismos maestros, están retando a Claudia Sheinbaum. Los maestros que deberían de estar en sus aulas trabajando para que los alumnos terminen su ciclo escolar no interrumpido, son los mismos maestros que están llamando a boicotear esta elección al Poder Judicial. ¿Sí? Y son ellos. Y si la presidenta de la República le apuesta a desgastar a este movimiento, compañeras y compañeros, nosotros hemos resistido incluso meses, si a eso le apuesta la presidenta. Por ello, compañeras y compañeros, también es necesario hacer el llamado a todos los compañeros y compañeras que todavía siguen en los estados a fortalecer el plantón nacional y podamos crecer aún más si es que ese es el desgaste. El que termine primero gana. Ya, párale, güey. Hoy le toca al jueguito de mesa el... Pues le digo, son los mismos maestros que están llamando a boicotear esta elección. Están retando a la presidenta. Están retando para que no se lleve a cabo esta elección. Eso es lo que están haciendo estos maestros. A ver, creo que hay otro. No, pero estos nada más llaman al paro. Van en paro y todo eso. A ver, permíteme a ver si está. Pero le digo, ¿cuánto de nosotros quisiéramos tener un 9% de aumento de aumento salarial? ¿Cuántos? Imagínense, 18,000 pesos se van a estar jubilando. Están ganando 18,000 pesos y se van a jubilarse con lo que tienen, con lo que siguen cobrando. O sea que hasta el último día de sus vidas se van a ir con ese sueldo. Imagínense, tú te jubilas, tú trabajas y ganas 4,000 pesos la quincena, 8,000 pesos el mes. Ellos están llevando lo que tú ganas en un mes, ellos están llevando en una quincena. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso? No lo hay. Imagínate que vas con tu patrón o tu jefe a pedirle un aumento salarial. En tu vida no te van a dar un aumento salarial. Si no es que porque está en la ley, que está aumentando el salario de los trabajadores mexicanos por parte de una ley, no existe aumento salarial en México. No existe que por parte de tu patrona, sí se me ocurrió, porque mi corazón me lo dicta, porque mi corazón me manda, porque soy buena gente, te voy a dar un aumento de un 5% de salario. Porque eres buen trabajador, mocos, no te dan nada. No te dan nada. Además, la gente, los maestros, llegan en un mal momento. Llegan en un mal momento porque en estos momentos, estando el tema de Estados Unidos y la presidenta está ocupada en otros temas, y luego salen haciendo sus majaderías, diciendo majaderías, agrediendo a medios de comunicación, tapando aeropuertos. Obviamente que a la presidenta no le gusta. No le está gustando el actuar de la gente. Llegan en un mal momento, donde la presidenta, a ver, estoy sentada negociando el tema de Estados Unidos con Donald Trump. Y todavía de cargo vienen ustedes revoltosos, vayan a chingar a su M por allá, porque no lo estoy soportando. O sea, sí, se iba a reunir la presidenta con ellos. Se iba a reunir la presidenta Claudia Sheinbaum con ellos. Pero al ver que están de revoltosos, al ver que están haciendo sus desfiguros, haciendo sus majaderías y media, afectando a miles de personas, no, pues ya no los puedo aguantar. Además, ya les di un 9% de aumento salarial, ya les di una semana más de vacaciones, anuncié que hay una semana más de vacaciones. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quieren? Los maestros jamás se les va a tener contento. Ya hubo aumento salarial, aumento de vacaciones. ¿Qué más quieren? ¿Cuántos mexicanos que realmente se parten la madre cargando un bulto de cemento, un bulto de azúcar, un bulto de sal, un bulto de maíz, frijol, una reja de jitomate, una reja de manzana, de mangos, de todo lo que usted quiera? ¿Qué beneficio tiene? Ese sí es un trabajador que trabaja, que hace fuerza. Un albañil, un limpiador
cristales hasta allá arriba, 100 pisos allá arriba. Él está, ¿cuándo va a tener unas vacaciones dignas? ¿Cuándo le va a decir su patrón, ahorita me otra semana más? Jamás en su perra vida. No va a venir un patrón a decirte, sabes que hay te voy a dar 2 días más, 3 días, porque de verdad que te la partiste. Vete. No, eso no existe en México. Solo existe con la gente. Nada más existe con la gente porque, le digo, ¿en cuándo va a pasar eso en México con los trabajadores que realmente trabajan? ¿Cuándo va a pasar eso? Pasa, nada más ellos trabajan, ni trabajan 8 horas, ni 8 horas trabajan. Y además todas las escuelas públicas, por ejemplo, este fin de semana no hubo clases. Todos esos días que no hubieron clases, imagínense. Todos esos días que no hubo clases. El día del maestro, el día del niño, el 10 de mayo, todos esos días. No hubo clases. Sí, no hubo clases. O sea, ellos agarran los días que ellos quieran. ¿Quién les dice algo? Nadie. Ahorita andan de vacaciones, andan en la Ciudad de México, andan en paro. Amenazando a la presidenta Claudia Sheinbaum que si no les da solución van a continuar. Pues que sigan. Están en todos sus derechos la presidenta de manifestarse, pero pacíficamente, no de revueltosos. Imagínese usted con sus 18,000 pesos, feliz de la vida. Y no todos, ojo, no todos son los maestros que están manifestándose. Nada más que se escucha, es Oaxaca nada más. No mencionan Chiapas, no mencionan Tabasco, no mencionan Veracruz, no mencionan Puebla, no mencionan Ciudad de México, es Oaxaca. Oaxaca nada más. Pues le digo, y no va a doblarse Es que viene en un mal momento, la presidenta está teniendo el tema de Estados Unidos, la presidenta está teniendo un montón de problemas. Y que todavía vengan estos revoltosos maestros a querer boicotear la mañanera, quieren decir, pues es que queremos más. Pues no se va a doblar. Déjame decirle que no se va a doblar. Bueno, pues atentos, por supuesto, a las movilizaciones otra vez que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjese, vamos a lo que dijo Mario Delgado sobre lo que están discutiendo los maestros. Mario Delgado, precisamente, hace una precisión muy certera en ese tema de las pensiones, cómo es que se están beneficiando y cómo es que en qué momento les afectó todo esto, ¿sí? Vamos a escuchar a Mario Delgado, quien es el secretario de Educación Pública. Información de las escuelas que no tuvieron clase la semana pasada. Adelante. Y vamos a hablar un poco también del sistema de pensiones. Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, es decir, el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3,388 escuelas de las 18,572 que hay en el estado. Esto es un 18.24%. En Chihuahua, 214 escuelas completas no tuvieron clase de las 5,247. Esto es un 4.08%. Aquí en la Ciudad de México, el reporte del viernes es que 79 escuelas no tuvieron clase, de 4,413 que tenemos en la ciudad, el 1.79%. En Coahuila, todos tuvieron clase, lo mismo que en Colima, en Durango y en Guanajuato. En Guerrero, no tuvieron clase 1,375 escuelas, de 10,359 que hay en total, esto es el 13.27%. Todas las escuelas tuvieron clase en Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
y Michoacán. Es importante, en Michoacán todas las escuelas están en clase. La siguiente, por favor. Morelos, igual, todas nos reportan, todas las escuelas con clases normales, lo mismo que en Nayarit y en Nuevo León. En Oaxaca, el viernes, no tuvieron clase 12,484 de las 13,137. Esto es el 95%. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%. En el caso de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, todas las escuelas tuvieron clases. En Yucatán no tuvieron clases 115 escuelas de 2,871, esto es el 4%, y en Zacatecas 2,195 escuelas pararon de las 4,426 de escuelas en educación básica, esto es el 49%. Es decir, de las 202,184 escuelas, tenemos que pararon 19,974, lo cual es un 9.8%. Esos son los datos de la semana pasada. Ahora, quisiera hablar un poco del salario en el marco del Día del Maestro y la Maestra. La Presidenta de la República anunció un incremento salarial de 9% retroactivo a enero y de 10% a partir de septiembre. Quiero destacar que este aumento es el segundo más importante en por lo menos los últimos 40 años y representa un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas para poder soportar este aumento salarial, pero es el reconocimiento que la Presidenta de la República le hace al Magisterio Nacional. Y es importante ver cómo ha evolucionado el salario de los maestros y las maestras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un maestro de jornada completa de educación básica con Vicente Fox ganaba 4,582 pesos en promedio, con Felipe Calderón 9,709 pesos, 6,709 pesos, perdón, con Peña 9,580 pesos, con el presidente López Obrador llegó a 17,635 pesos y con la presidenta Claudia Sheinbaum está llegando a 18,965. Aquí es importante destacar que el salario de los maestros y las maestras va a estar por encima del salario promedio de cotización de el IMSS, es decir, las y los maestros en promedio van a estar por encima de lo que ganan los trabajadores en el país. Ahora, en la anterior administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una clara política de recuperación salarial y se estableció como objetivo que ningún maestro de jornada completa, o que la gran mayoría de los maestros de jornada completa no ganaran menos de 16,000 pesos. Adelante, por favor. ¿Cómo ganan los maestros? ¿Cómo está distribuida el salario de las y los maestros? Tenemos solo en el país 7,653 maestros, menos del 1%, que gana menos de 15,000 pesos. Estamos hablando de un maestro de jornada completa o una maestra. El 58% está entre 15,000 o 20,000, es decir, se está cumpliendo la estrategia de que la gran mayoría de los maestros y maestras no ganen menos de 16,000 pesos. Después tenemos un 25% que gana entre 20 y 30,000 pesos, un 9.6% que gana entre 30 y 50,000 pesos y un 6.2% que gana por encima de los 50,000 pesos. Estos datos son importantes por lo que vamos a ver ahora respecto de las pensiones para poder dimensionar cuánto es una pensión digna en comparación con el salario. Adelante, por favor. ¿Cómo era el modelo de pensiones? ¿Cómo era el sistema de pensiones antes de la reforma de Calderón
del 2007. Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario base de cotización del último año. El salario base de cotización es diferente del salario que finalmente recibe en pesos las y los maestros, porque siempre han existido las prestaciones. Ahora, las prestaciones del salario total ha fluctuado en el tiempo. Aquí vamos a hacer un ejemplo donde suponemos que el salario base de cotización es aproximadamente el 66% del salario integrado total. Esto podría haber sido mayor en años anteriores, pero al momento eso es lo que representa en promedio. El salario base de cotización es 66% del salario integrado total. La diferencia son las prestaciones y siempre ha habido prestaciones. Las pensiones estaban a cargo del ISSSTE y la pensión dependía de los años de servicio, sin importar la edad. 30 años para hombres, 28 años para mujeres. Entonces, un ejemplo, un trabajador al servicio del Estado que ganaba 16,000 pesos, se jubilaba con 10,560 pesos, que es el 66% de 16,000. Ahora, viene la reforma, la siguiente por favor. Viene la reforma de Calderón. ¿Qué hace esa reforma? Introduce un requisito de edad de 65 años para jubilarte. Destruye el sistema solidario de pensiones para dar paso a las AFORES, a las cuentas individualizadas. Entonces la pensión ya no estaba en función de su salario, sino del ahorro que el trabajador lograra acumular a lo largo de su vida en las cuentas individuales que son de él y esos recursos le pertenecen a él o a ella. Pero miren lo que pasó con esta reforma. Igual, una maestra, el mismo ejemplo, que ganaba 16,000 pesos, ahora su pensión alcanzaba para 4,320. Si recuerdan, en el sistema solidario, en la lámina anterior, si le regresamos, era 10,560, que era el 66% de sus 16,000 pesos. Adelante. Con las cuentas individualizadas, la tasa de reemplazo que se tenía apenas era del 27%. Entonces la pensión caía de 4,320. Tú ganabas 16,000 pesos en tu último año de jubilación y te ibas al año siguiente con tu pensión con 4,320. Adelante, por favor. Se quedó un régimen transitorio, el artículo 10º transitorio en la reforma del 2007, que permitía que los trabajadores se quedaran en el sistema solidario, pero se introdujo un requisito adicional. Es decir, no solo necesitabas ahora 30 años de servicio y 28 años de hombres y 28 años las mujeres, sino que tenías que cumplir con una edad mínima para poder jubilarte. En la tabla que está ahí expresada, venía creciendo la edad mínima de 51 y 49 años, del 2010 y 2011, e iba a llegar en el 2028 a 60 años para hombres y a 58 años para mujeres, la edad mínima de jubilación. Aquí es donde la presidenta de la República ha hecho una propuesta de detener este incremento de la edad mínima de jubilación y que se congele en 58 años. Hay que recordar que en aquel tiempo de la reforma, el 90% de los cotizantes en ese momento se quedó en el régimen transitorio. Por lo tanto, la propuesta que está haciendo la presidenta de 58 años congelada para hombres y 56 para mujeres va a beneficiar a todos estos trabajadores y trabajadoras que se quedaron en el 10º transitorio. Ahora, también hay que decir que la ley establece en este régimen solidario que hay un tope para la pensión, que son 10 UMAS. Esto es alrededor de 34,500 pesos actualmente. Hay una confusión de que se piensa que la pensión en el régimen solidario está calculada en base a UMAS. Esto no es correcto. La única referencia en el tema de pensiones en el sistema solidario es el tope, las 10 UMAS. Si solo te dan una pensión de 35,000 pesos. Ahora, si ese tope aumentara,
si por ejemplo esas 10 UMAS se fueran a 15 o a 20 o se cambiaran las UMAS por salario mínimo, ¿qué pasaría? Que aumentaría la pensión del porcentaje de maestros que más gana, no de maestros, de trabajadores al servicio del Estado, porque que más ganarían. Entonces beneficiaría un porcentaje muy pequeño a un costo muy alto. Aumentar el tope de UMAS no mejora las pensiones de la gran mayoría, sino de una minoría que es la que gana más. Adelante. Dada esta situación de pensiones insuficientes, ¿qué hacen los gobiernos de la transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero, le pone un tope a las comisiones que cobraban las AFORES. Éramos de los países que más cobraban dentro de la OECD. Las comisiones, el dinero que le quitan a la cuenta de los trabajadores, las administradoras por administrarle esos recursos. Y la ley ahora establece que las comisiones tienen un tope y ese tope está referenciado a lo que cobran otros sistemas como Colombia, Chile y Estados Unidos, que son de los que menos cobraban. Fíjense lo que ha propiciado esa reducción de comisiones. Se tiene estimado que por lo menos 175,000 millones de pesos que iban a ser comisiones, es decir, utilidades de las administradoras de las cuentas, de las AFORES, de los bancos, en lugar de irse a los bancos ese dinero, se queda en las cuentas individualizadas para aumentar el saldo promedio que sirve para su pensión. En promedio, las comisiones disminuyeron 44%. La que sigue. ¿Cuál es el impacto de menos comisiones en la pensión que puedo acumular en mis cuentas, que resulta de mis cuentas? Regresamos al mismo ejemplo. Un trabajador o maestro, maestra que gana 16,000 pesos y que se iba a jubilar con 4,320, habíamos dicho que ese es el monto que resulta de las cuentas individualizadas. Gracias a la disminución de las comisiones, la reforma de 2020, la pensión sube a 8,800 pesos. Esto se llama la tasa de reemplazo. ¿Qué porcentaje alcanzas de tu último salario a través de las cuentas? Entonces se incrementa la pensión. Ahí hay un primer incremento. Pero 8,800 sigue estando lejos de 16,000 pesos. Si el maestro que su último año gana 16,000, pues imagínense, va con una pensión de la mitad. Adelante. Atendiendo esa situación, viene una segunda reforma en 2024, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones para el Bienestar? Da un complemento para llevarte al 100% de tu último salario de cotización. Es decir, un trabajador que gana 16,000 pesos se va a jubilar con 16,000 pesos. ¿De dónde viene esa pensión? Los 8,800 que vienen de su cuenta individualizada, más 7,200 que le pone el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es el complemento solidario para poderlo llevar al último salario. La que sigue. ¿Cuáles son las características del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Que debes de tener 65 años y 25 mínimo de servicio. La ley establece un número, que es el monto máximo que cubre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto es 16,777 pesos, que es el salario promedio registrado en el IMSS en el 2023. Pero este número, este monto, se actualiza cada año por la inflación esperada. Para el 2025, este monto es de 17,364 pesos. ¿Quiénes son beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Los que cotizan en las cuentas individualizadas. Y ya dijimos, funciona como un complemento hasta en este caso, ya los 17,364 pesos. Quienes estén por debajo de esa cantidad, el Fondo de Pensiones te complementa lo que obtengas de tus cuentas individualizadas para llevarte a tu último salario, que te retires con tu último salario. Y ya vimos en la distribución que hay salarial en el país en estos momentos de los maestros y las maestras, la gran mayoría está justamente entre 15 y 20,000 pesos.
Entonces podemos decir que la gran mayoría de las y los maestros se van a ir con una pensión igual a su salario de cotización. Adelante, por favor. De su salario integrado. Entonces vamos a comparar el mismo ejemplo de los 16,000 pesos. ¿Cómo era antes con el sistema solidario? ¿Cómo era con la ley que prevaleció hasta antes del 2007? Repasando, ganabas 16,000 pesos, te ibas en promedio con un 66%. Insisto, supongamos que había menos prestaciones y el salario base era mayor. Bueno, esos 10,560 pueden ser más, ¿no? Ahora regresamos a eso. Luego viene la reforma de Calderón y te pasan las cuentas individualizadas. Se cae la pensión a 4,320. Viene la primera reforma de López Obrador, reduce las comisiones. Eso provoca que aumente tu pensión a 8,800 pesos. Y viene la reforma del 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que te da un complemento y te lleva a los 16,000 pesos que ganas. Vamos a suponer que en el 2007, antes del 2007, no había prestaciones y que el salario base fuera igual al salario integrado. En ese caso, serían también 16,000 pesos de pensión. Entonces, quiere decir que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha sido una muy buena solución para resolver el principal agravio que se cometió en contra de los trabajadores y trabajadoras al introducir el régimen de cuentas individualizadas, que es una pensión bajísima e insuficiente. Entonces, del esquema de los 4,320, que era lo que aprobaron los gobiernos neoliberales, de pensión cuando ganabas 16,000, ahora estás cubierto y te vas con 16,000. Entonces, es una muy buena solución para ese agravio en contra de los trabajadores. Ahora, por último, es cierto que, la que sigue, por favor, es cierto que este sistema pues, ha acumulado mucho dinero y que las AFORES administran las cuentas de los trabajadores. Pero ese gran monto que tienen las AFORES, que ya equivale a 20.3 puntos del PIB, no es de los bancos, no es de las AFORES, es la suma del saldo de las cuentas individualizadas de las y los trabajadores. Ese dinero le pertenece a las y los trabajadores, son sus cuentas individualizadas y es su dinero. Las administradoras lo que hacen, pues, es administrar esas cuentas. Esos 20 puntos del PIB está repartido en casi 70 millones de cuentas. Entonces, se dice, bueno, hay mucho dinero en las AFORES, ese dinero utilicemos para pagar pensiones. No, porque se lo estaríamos quitando a los trabajadores. Es dinero que le pertenece a las y los trabajadores. Este comparativo queríamos hacer sobre los actuales sistemas de pensiones y de cómo ha influido el Fondo de Pensiones del Bienestar para resolver una situación que era muy injusta y que se acumuló ahí durante muchos años. Y ahora, pues también destacando el incremento salarial que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, que todo esto va a impactar favorablemente también para las pensiones y este gran beneficio que ha propuesto la presidenta de detener el aumento de la edad que está establecida en la ley y congelarla en 58 años, para que las y los trabajadores al servicio del Estado, particularmente los maestros y las maestras, puedan jubilarse antes y tengan un disfrute de su pensión. Es lo que queríamos presentar, presidente.